Conectando, estamos a la espera de que más compañeros se conecten y empezamos. Eh, Muy buenos días con todos y todas. El día de hoy vamos a iniciar la sesión 3 del curso Mercado Mayorista de Electricidad. Bien, solo recordarles a los que no se pudieron conectar a la sesión 2, el día del parcial va a ser el domingo 22. Entonces, más nada para ir adelantando, van a ser preguntas generales del mercado y también vamos a tocar temas del- de las sesiones uno y 2. En algunos casos voy a pedir que busquen Casi 20. información. Ahí en mi ¿Aló? parte. Adelante. Yo voy a subir el volumen. Sí, sí pueden poner en mute sus micrófonos, por favor. Y bueno, les decía de que van a venir preguntas de las sesiones uno y 2 también. Preguntas generales de la generación eléctrica. Bien, entonces empezamos por un tema de facilidad para algunos compañeros que puedan tener problemas con la cámara. Voy a apagar apagar la mía. Entonces, bien. Mercado mayorista de electricidad, sesión 3. Vamos a ver conceptos del mercado mayorista de electricidad y hacer un repaso también de clases anteriores. Vamos a ver antecedentes, también qué pasó, bueno, cuál es el proceso de regulación del mercado eléctrico cuando empezó la ley de concesiones eléctricas. También características del mercado de generación en el Perú. El mercado de corto plazo, vamos a hablar del modelo original que empezó a analizarse por eventos como la crisis del 2004 y a los ajustes al modelo de competencia mayorista, ¿no?, que se presentaron. Y algún tema de debate sobre cómo hacer el mercado de generación más competitivo. Bien, esta es la historia. En 1884, la primera concesión por el alumbrado público en Lima.
y bueno, se instaló la primera central, ¿no? En 1890 ocurrió la primera liberalización del mercado eléctrico. En 1955 se implementó la ley de la industria eléctrica. Esto, hasta este año se mantiene una tendencia a libre mercado en el cual vimos de que el mercado de generación era con competencia, no sé, se ajustaba a las leyes normales de competencia. En 1962, la ley del fomento de la interconexión eléctrica, la idea era que llegue a más puntos, no solo concentrarnos en las áreas de alta demanda, sino también para velar por el desarrollo de otras ciudades, también tratar de que llegue la energía. 1972, ley normativa de electricidad. El desarrollo de la industria eléctrica pasa al Estado. Se crea Electroperú. Y vamos a ver cómo operaba Electroperú antes. En 1982, la Ley General de Electricidad se mantiene y consolida el modelo establecido por la Ley Normativa de Electricidad. En 1992, la Ley de Concesiones Eléctricas, el proceso de privatización del mercado y se crea el CODES. En 1996, Ley de Creación de los INDERMIN. El 2006, la Ley 28832, que busca garantizar el desarrollo de la energía eléctrica y algunas reformas más al mercado. El 2007 se desata una crisis de congestión de transmisión y se emiten decretos de urgencia. Siempre se está corrigiendo el mercado. De hecho, hace poco la muy sonada derogación del decreto supremo 037 que permitía a las centrales térmicas declarar sus costos de gas, que de alguna manera se podría decir de que no se sinceraban los precios reales y impactaba en la inversión, ¿no? O la posible ingreso de otras empresas. Antes de la reforma, hablábamos antes de 1992, el planeamiento, la inversión y operación del sistema eléctrico estaba en manos del Estado, ¿no? Habían dos grandes corporaciones, Electrolima, Electroperú. Solo había un 48.9% de índice de electrificación, no son indicadores de cómo era la situación antes de la ley de concesiones eléctricas. La demanda excedía en 26% la capacidad del sistema. Habían cortes y racionamientos de hasta 18 horas diarias. Se imaginan que en algunos días digan a tal distrito, sabes que San Miguel se quedan por 18 horas sin energía y bueno, luego el siguiente día, la siguiente semana le toca de repente a Pueblo Libre o a Magdalena. Entonces, eso pasa cuando la demanda, o sea, todos los que nosotros consumimos, y excede la capacidad, ¿no? O sea, no había incentivos para instalar plantas en el Perú. La fijación tarifaria estuvo a cargo de la Comisión de Tarifas Eléctricas y las fijaba a niveles de hasta 39.3% de su costo promedio real. Eso tampoco incentivaba a la inversión. Y pérdidas acumuladas entre 1985 y 1992 hasta de 426 millones de dólares. Entonces, era claro de que se necesitaba una reforma. La reforma vino, ya se estaba trabajando muchos años atrás, del gobierno de Fujimori, pero claro, digamos que fue un catalizador se puede decir que el golpe de Estado y las decisiones políticas que se tomaron aquella vez, porque era una de las tantas situaciones que necesitaban ser corregidas, ¿no? No es que este tipo de cambios o correcciones se diseñen de un día para otro. O sea, hay un proceso, ¿no?
de años y de meses antes. Prácticamente el documento estaba listo para la firma, seguramente había una que otra corrección, pero ya era oportuna con una nueva asamblea constituyente firmar el, firmar otras condiciones del mercado, ¿no? Bien, esa es la evolución de la organización de la industria eléctrica en el mercado peruano. Mencioné que antes había una gran corporación que era Electroperú, que se dedicaba a la generación, transmisión y distribución. Abastecía a usuarios, tanto usuarios regulados como usuarios libres. Entra a tallar la desregulación en 1992, donde donde entran empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras. Electroperú se queda a cargo de la operación de una central muy importante. Ah, Sigue siendo muy importante ahora, pero digamos que ahora ya está, si es que sale el complejo El Mantaro, que son casi 1000 megawatts, el sistema todavía tiene reservas y también tiene la suficiente capacidad instalada para abastecer la demanda. Sin embargo, habían años, y no hace mucho, ¿no? Hablo del 2016, por ejemplo, en los cuales una salida del complejo Mantaro sí causaba altas variaciones en el costo marginal, porque tenían que entrar centrales diésel, etc. Entonces, pero Electroperú se queda a cargo del complejo eléctrico El Mantaro. eh, También entran más generadoras. Se divide el mercado en tres procesos: generación, transmisión y distribución. También, y estos tres complejos abastecen a usuarios regulados, usuarios libres, y bueno, ya vimos en clases pasadas que las generadoras también pueden firmar contratos directos con los usuarios libres. Retornamos al modelo privado. Es un modelo que teníamos en los 50 más o menos. En 1992, durante el gobierno de Fujimori, se emitió la ley de concesiones eléctricas. Se segmentó el mercado eléctrico en generación, transmisión y distribución. Se privatizaron parte de las empresas estatales y se trajo competencia a los segmentos donde era posible. Generación es un modelo de competencia. Ahora, si es que hubiera una necesidad para cubrir una demanda que venga en unos años, les hablo de, por ejemplo, minería o siderurgia. Esta empresa que va a entrar va a requerir energía eléctrica, ¿no? Entonces, como es una necesidad que esa empresa tiene, va a tener muchos postores para abastecer su demanda. Y no solo los podemos catalogar por la empresa, sino también por la tecnología. Algunos pueden ofrecer abastecer la demanda que ellos tienen con energía eólica, otros con energía solar, otros con energía térmica. Va a depender de esta empresa. Bueno, ellos ya pueden tomar la decisión tranquilamente, ¿no? Obviamente, si es que esta empresa supera los 200 kilowatts para ser un usuario libre, ¿no? Si es que tiene menos de 200 kilowatts, le toca ser una empresa que se abastece, un usuario regulado, y se tendrá que abastecer en base a la empresa de distribución que está geográficamente más, o donde le corresponde ser conectado. Se desarrolla en condiciones de mercado. La generación supone la existencia de competencia entre diversos agentes. Y los precios de venta de electricidad son regulados para el servicio público de electricidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener para los sistemas de distribución concursos, subastas. O sea, las empresas distribuidoras también deben de asegurar su suministro. Entonces ellos necesitan firmar contratos también con empresas de generación. Entonces a la distribución también en su papel de consumidor, puede elegir con qué empresa de generación abastecerse. Si mal no recuerdo, a las empresas de distribución se les exige que
aseguren su suministro por lo menos por 5 años. Entonces ellos tienen que, ahorita por ejemplo, estamos 2022, deberían tener firmado contratos al menos hasta el 2027. ¿Qué pasa con la transmisión y distribución? Bueno, son monopolios naturales, ya hablamos de eso. El medio por el cual fluye la energía eléctrica son líneas y no podemos estar instalando líneas en todos lugares, ¿no? No podemos estar, tenemos que ser lo más eficiente con el uso del medio que es el, la vía pública. Entonces, este, por lo mismo, por sus mismas condiciones, deben ser monopolios naturales para que lleguen a los usuarios finales, ¿no? Son servicios públicos totalmente regulados. Hay altos costos para instalar la infraestructura, o sea, para que llegue esos 220 voltios hasta nuestros hogares. Es bastante, son bastantes costos a cubrir. Entonces, esa es la gran diferencia que existe y que vimos en clases pasadas, ¿no? Del costo de nuestra tarifa, que está en 140, $150 el megawatt hora, mientras que una empresa puede firmar un contrato por 35, $40. Estas empresas se conectan en el sistema de transmisión, pero para que ellos ya consuman su energía hasta los 220 voltios, ellos ya se encargan, ¿no? El contrato normalmente termina en el punto de conexión de la empresa minera, empresa siderúrgica. Bien. Era de la regulación económica especializada del sector. Se crea el OSINARMIN con la ley 26734. Es un organismo supervisor, fiscalizador, regulador y fijador de tarifas en las actividades eléctricas. Estos son los tipos de organizaciones de las industrias eléctricas. Pudimos haber elegido cualquiera de estos cuatro propuestas. Tener un monopolio en el cual solo tenemos una sola empresa que se dedique a la generación, y esta única empresa de generación también se encarga del transporte, llega hasta la distribución y nos cobra a nosotros. Muy probablemente se puede considerar que cuando era Electroperú y Electrolima las únicas empresas o los grandes consorcios que manejaban el negocio de energía, se podía considerar como un monopolio. Hay tipo de comprador único, en el cual una sola empresa compraría toda la energía y esa empresa se encargaría de cobrarnos a nosotros. Pero en ese caso, esa empresa sería fijadora de precio, ¿no? Imaginemos que, no sé, que el Estado... Hay algunos negocios que son compradores únicos, por ejemplo, para el armamento. El armamento solo es comprado por un solo comprador, ¿no? Que es el Estado. O para... entonces el Estado es el que fija el precio, básicamente, ¿no? Pues el Estado tiene muchos posibles vendedores de tecnología, y el Estado, como es el único comprador interesado, él podría fijar un precio por bueno, no sé, por lo que busquen, ¿no? Tanques o aviones de guerra. En el caso eléctrico, no he escuchado algún caso similar, pero me imagino que a sus inicios era posible de que esto era lo que sucedía. Competencia del mercado mayorista, que es el mercado que tenemos ahora en Perú. Distintos generadores entregan la energía, venden a sus distribuidores y los distribuidores a los consumidores, ¿no? Pero este distribuidor podría elegir entre esta empresa A o esta empresa D, o poder comprar a ambas. También esta empresa podría, bueno, en realidad todas están vendiendo. Esta empresa, por ejemplo, solo vende un solo distribuidor, y estos distribuidores al final venden la energía a un solo consumidor, ¿no? En este caso el consumidor es el que, a los consumidores hay un precio regulado. En la competencia del mercado minorista, hablamos de la figura del comercializador,
el comercializador este, es una empresa que puede comprar energía, o sea, compra energía también, y finalmente hace llegar a consumidores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un distribuidor? Bueno, que el distribuidor tiene la base instalada, ¿no? Tiene los trafos, tiene las líneas en media tensión, bueno, principalmente en media tensión, pero el comercializador simplemente compra la energía. Pero al comprar la energía y también venderla a los consumidores, el comercializador también tiene que pagar al distribuidor, ¿no? Un justo precio, ¿no? En el mercado minorista también se puede dar el caso en el que el generador vende directamente a algunos consumidores, ¿no? Bien, modelos de organización de las industrias eléctricas, ya mencioné que estamos en una competencia en el mercado mayorista. Es el modelo que Perú ha adoptado. La principal característica de este modelo es que se aplica sobre actividades desintegradas. Quiere decir que para su correcta aplicación necesita que las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica sean segmentos independientes en su operación y desarrollo. Las decisiones de inversión en generación se dejan a libre mercado y los riesgos de ellas son asumidos íntegramente por los privados, ¿no? ¿Qué pasa si es que tú has hecho una mala proyección de precios? Bueno, ha sido tu riesgo por haber entrado a ese mercado, ¿no? Otro causal que de repente escapa del control de las inversiones es el tipo de cambio o condiciones propias de la instalación, ¿no? Sé que centrales hidroeléctricas eh, tienen muchos problemas para la instalación. De hecho, sabemos de que maquinaria tiene que entrar a los cauces del río. Sin embargo, eh, si tú empiezas a trabajar en época de avenida, es probable de que de un momento a otro el cauce del río incremente el caudal de tal manera de que expones a tu maquinaria, ¿no? Que la pusiste en esa locación. Entonces, pero ese riesgo, de alguna manera, no puede ser transportado al usuario final, ¿no? No es algo o sea, las malas decisiones que hayas tomado durante tu proyecto puedas trasladarlas a tu consumidor. Las fallas de mercado por la existencia de monopolios naturales, transmisión y distribución, es algo que pasa si estas empresas que son monopolios naturales ponen el precio de una manera excesiva, ¿no? Esa es una posible falla, pero se corrige por la regulación económica, ¿no? Las tarifas, donde se fijan tarifas, o sea, hay unas tarifas que tienen que implementarse, y se establece libre acceso a las infraestructuras para todos los agentes integrantes del mercado eléctrico. A nivel de generación, pool o mercado de corto plazo o mercado instantáneo funciona de la siguiente manera. La energía eléctrica producida y transmitida o transportada se vende al pool, se vende al sistema interconectado, se compra por el pool, o sea, todo el pool compra la energía que tú inyectas a un precio, que es el costo marginal. Todos los generadores inyectan su producción y retiran los consumos de sus clientes. Como mencionamos, la energía no es un bien en el cual tú puedes decir, esa es mi energía, ¿no? O sea, es una energía que inmediatamente es consumida y tú no hay físicamente una forma de saber exactamente quién ha sido el que lo generó, a menos que sea una situación clara, ¿no? Claramente, si es que tú eres el único generador y solo hay un solo consumidor, hay una sola línea, obviamente tú eres el que generó esa energía que usó tu cliente. Pero cuando tú estás en una red interconectada, no puedes saber a dónde fue tu megawatt hora. Entonces, hay unos precios que se fijan en cada punto de conexión, tanto para el generador como para los consumidores. Y obviamente eso va a requerir de un agente que se encargue de las transferencias, ¿no? Que es el COES. Se realizan transacciones reales de entrega y retiro de potencia y energía. Los generadores no saben a qué consumidor abastecen y los consumidores no saben quién produce energía consumida.
Los generadores participantes reciben una contraprestación por la energía inyectada y pagarán por la energía retirada de sus clientes, valorizada al costo marginal. Hay un esquema de costos auditados y despacho centralizado. Esto reduce la posibilidad del abuso del poder de mercado. O sea, si no se audita y si no se tiene claro cuál ha sido el mecanismo para llegar a estos costos marginales, pueden haber distorsiones, ¿no? Porque si hay varias empresas que tienen o una empresa que tiene el 80% del mercado, podría fijar el precio y hacer difícil la entrada de nuevos competidores, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa mantiene el costo marginal por este, $5? Pues muy probablemente toda la vida dependamos de esa única empresa, porque ninguna empresa o ninguna corporación extranjera va a venir a invertir si es que debido al costo marginal de $5 solo puede conseguir contratos de suministro por solo 10 o $15, ¿no? Porque ese precio no hace rentable su inversión. La instalación de un parque eólico, y lo podemos ver en páginas como La Irena o otras empresas que se encargan de proyectar precios de instalación de distintas tecnologías. Para un parque eólico está fluctuando entre los 30 y $50 el megawatt hora, la instalación. Entonces, no va a ser posible de que entren si es que el costo marginal está a $5 a causa de competencia desleal, ¿no? Por, este, por abuso de poder de mercado. Se logra eficiencia económica en la operación de las centrales de generación. Hay modelos computacionales, y hablamos de los modelos que se utiliza para poder generar el despacho. Aprovecho la oportunidad para comentarles algo de la información que pueden encontrar en la página web del COES. En la página web del COES ustedes van a ver dos pestañas, una de operación y una de post-operación. En la operación, en los programas diarios, por ejemplo, van a poder ver la proyección de cuál va a ser el despacho del día 14, o sea, de hoy, y lo van a ver hasta las 24 horas. Por ejemplo, acá. Van a ver que se tiene ya digamos que la proyección de lo que vamos a tratar de cumplir para el resto del día, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Por ejemplo, el Mantaro, a mí me dice este gráfico en Excel que eh, prácticamente va a estar con toda su carga desde las 6:30. Eh, Restitución también. La central de Calpa, por ejemplo, la central Flores, la turbina a vapor de las Flores va a arrancar a las 5 de la tarde. A menos que ya bueno, ya las Flores TG1. Ambos modos de operación. Me parece que ahora va a salir fuera de servicio la turbina a gas y va a entrar la de vapor, o sea que seguramente hay un mantenimiento en la turbina de vapor. O por despacho también puede ser que se haya decidido operar de esa manera. Entonces, podemos ver cuál es la proyección de cuál va a ser la operación de todas las centrales del CEIN en la pestaña llamada operación, ¿no? O sea, operación y Una, ingeniero, adelante. una apreciación para el caso de las flores. Ujú. No sé si lo puedo mostrar para apoyarle con eso. A ver, Lo que pasa es que en las flores todavía no está modelado de manera correcta porque es un proyecto que está por reingresar recién al CEIN. Por eso es que ahí se ve de manera extraña, ¿no? El despacho, porque no debería parar la TG mientras que la TV generar, sino es conjunto. El aporte de la TG va hacia la turbina de vapor.
Por eso es que no está correctamente modelado, tal vez. Claro, Solamente está sí, modelado de manera por prueba, básicamente. gracias Dios. Sí, sí, son algunas, no sé si llamarlo dificultades, ¿ya? Pero hay cosas a las cuales nos tenemos que adaptar en cuanto a estos modelos computacionales, porque el hecho de modelar el mismo software también de repente no te permite modelar todas las posibilidades que existen, ¿no? Sí, gracias por comentarlo. Y bien, entonces, para el día de hoy tenemos proyectada toda la producción del CEIN. Si sumamos todas las, toda toda la potencia proyectada, vamos a ver cuánto fue la demanda también estimada. Me parece que lo tenemos acá a la mano derecha. Demanda, demanda del COES. Obviamente también se tiene que proyectar la demanda para que nosotros podamos, bueno, el COES pueda proyectar el despacho eficiente. El despacho eficiente, de acuerdo al Yupana, ha sido este resultado. En algunas centrales, por ejemplo, Cheves, vamos a ver a Cheves, un segundo, no lo encuentro, Cheves, este es StarCraft, Cheves, ¿no? Acá pueden ver en el caso de Cheves que fluctúa la potencia. Esto se debe también al servicio de regulación secundaria, que vamos a leer en clases posteriores. Pero ese servicio de regulación secundaria también es modelado, ¿no? Está también ingresado dentro de los inputs del modelo. Y esta operación para Cheves es la más eficiente, ¿no? Vamos a poder insertar un gráfico. O sea, esta producción de Cheves es lo más óptimo para el sistema. Entonces, pero eso lo vemos en lo que es operación. También tenemos post operación, que ya muestra la evaluación del día anterior. Por ejemplo, ahorita tenemos información de cómo fue la producción del día 12. Ya tenemos el cuánto fue que produjo cada central. Y bueno, obviamente tú planificas tu producción, pero pueden haber salidas de servicio o puede ser que la demanda no haya estado necesariamente acorde a lo que tú proyectaste. Puede ser de que el servicio de regulación secundaria que mencionamos también no opere por fallas de comunicación, por ejemplo. Entonces tenemos todo ese tipo de variables que hacen que pueda haber cambiado tu despacho. Pero mi punto al que quiero llegar es que el objetivo del CODES es buscar la optimización de los recursos y bueno, vemos que lo hace haciendo subidas o bajadas de operación de algunas centrales y también velando también por el costo, el mínimo costo, ¿no? Que entren primero las centrales que cuestan menos y finalmente las centrales de gas, por ejemplo, que son las que al final ponen el costo marginal, ¿no? Bien. Tenemos modelos computacionales, se optimiza la producción, hay una fuerte componente, hay un fuerte componente hidráulico donde el agua tiene un costo de oportunidad importante. El precio es producto de la operación real en el sistema. Se reducen considerablemente las posiciones especulativas al haber cuando hay una concentración de mercado, las empresas que abusan de este poder, ya lo mencioné, pueden poner el precio y eso también altera el mercado, ¿no? El pool lo comparé en la clase anterior con una piscina donde muchos agentes tiran agua.
tú no sabes el agua que consume esta empresa, de repente es la que tú pusiste, pudo haberla puesto otra empresa, pero al final tiene que hacer un match, ¿no? De todo lo que se inyecta o todo lo que echamos a la piscina es igual a lo que se retira, considerando obviamente las pérdidas, ¿no? Propias de la transmisión y de la distribución. Hablamos también sobre la curva de oferta y demanda para el sector eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? De que se tiene que buscar un precio de equilibrio en el cual tanto la oferta como la demanda estén satisfechos. La oferta o las centrales hidroeléctricas tienen que buscar un justiprecio para sus inversiones, si no, no tiene sentido de que ingresen. Y no solo tiene que ser un precio que le alcance para recuperar su inversión, sino también para que genere ganancias, ¿no? Si no, hubieran preferido ingresar a otro mercado de repente. Entonces, y la demanda también, ¿no? No va a pagar en exceso por un bien que de repente le puede obviar, ¿no? En el caso, por ejemplo, del consumo de gaseosas, si es que el precio es muy alto, bueno, la demanda tiende a simplemente no preferir comprar gaseosas, optar por otras opciones más económicas, ¿no? Entonces, la demanda también tiene que buscar un precio en el cual se justifique el pago. Si hablamos de proyectos o inversiones, tiene que ser un precio que haga que su bien final, en el caso de las mineras, el concentrado, le genere también ingresos, o sea, que el precio de la energía no sea un costo tan alto que los motiven a irse a invertir en otro lugar también. Tiene que haber un precio de equilibrio para tanto para la oferta como para la demanda. ¿Quién coordina la operación del sistema eléctrico en el Perú? Es coordinado por un operador independiente, el COES, entidad privada sin fines de lucro, se conforma por todos los agentes del CEIN. ¿Qué finalidad tiene? Coordinar la operación corto, mediano, largo plazo del CEIN al mínimo costo. O sea que, ¿qué pasaría si es que yo soy un operador del COES y solo vivo el momento, por decirlo? Simplemente abro todos los embalses, ¿no? Ya, estamos entonces al inicio del estiaje, abro todos los embalses, logro el mínimo costo, porque ese era mi objetivo, pero ¿qué pasa? Todavía tengo varios meses de estiaje, ¿no? Y para cubrir la demanda de esos meses, ya me queda simplemente arrancar centrales a gas. Entonces, no es solo hacer el cálculo de la optimización para un, para un corto plazo, ¿no? También tienes que ver el mediano, largo plazo, tal manera que logres el mínimo costo y está siendo auditado también, ¿no? O sea, es una función muy compleja. Se busca también el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, ¿no? También planifica el desarrollo de la transmisión del CEIN y administra el mercado del corto plazo. Hay que considerar las siguientes premisas, ¿no? No puede ser, la energía eléctrica no se almacena y viaja a la velocidad de la luz. Debe ser consumida de manera instantánea y existe un equilibrio constante entre la oferta y la demanda. El COES coordina la operación de las centrales de generación considerando su costo variable aprobado por el COES. El COES también tiene que aprobar estos costos variables, ¿no? Para el despacho. Estos costos variables, vimos en la clase pasada también que se pueden observar en la pestaña de operación, y la idea es que entre siempre las tecnologías que cuestan menos antes, por ejemplo, de arrancar centrales a diésel, ¿no? Elabora un ranking ordenando en orden de mérito ascendente a las centrales de generación de acuerdo a su costo variable. Esto ya usan el programa NSP o el Yupana. Ahora el COES usa el Yupana, que es un programa in-house,
Me parece que también colgaron videos de cómo funciona en la página web del COES. Y es muy interesante y ha sido un arduo trabajo para el COES haber desarrollado eso, ese software. Me parece que lo hicieron justamente por lo que comentó el compañero, muchas inflexibilidades que tiene el NSP, ¿no? Que no le permitían modelar adecuadamente el mercado peruano, entonces decidieron aventarse a desarrollar un programa in-house. Este, Me parece que el, el- usan el GAMS también, o sea, dentro del Yupana. Me parece que el GAMS es un optimizador. Estos son dos costos variables, lo que comentaba, ¿no? Del orden de mérito. Primero, las centrales hidráulicas abastecen los primeros 3.000 megawatts de potencia. Y una vez de que se rompe la barrera de los 3.000 megawatts, y necesitamos que entre otras tecnologías, ¿no? Gas de camisea, por ejemplo. Luego empieza el gas de Waitia, el carbón de hilo, el gas de Malacas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llegamos a de acuerdo a la gráfica, ¿no? Si llegamos a los 5.000, por ejemplo, ya necesitaríamos usar tecnologías mucho más caras, ¿no? Petróleo, diésel. Este es un gráfico de años anteriores, pero muestra muy bien cuál es el funcionamiento o el objetivo del COES. Esta es una demanda del 19 de abril, que fue la fecha de máxima demanda de ese mes, ahora hace poco. Va desde, básicamente este es el comportamiento de la demanda. Este es un gráfico de las 24 horas. Hay horas de menor demanda, que le llaman horas base, va desde las 0 hasta las 8 y también desde las 23 hasta las 24. Entonces ese intervalo, esos dos intervalos conforman las horas base. Luego vienen las horas medias de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esas son las horas medias. Y la hora punta va de 6 de la tarde a 11 de la noche. Bien. ¿Qué de interesante tiene, por ejemplo, las horas media? Es que a veces, ya es muy frecuente de que la demanda en un rango desde las 12 hasta las 2 supera inclusive a la hora punta, pero ya está por decretado de que esas horas son la base, la media y la punta. Entonces, para la punta se utiliza el cálculo, por ejemplo, de la máxima demanda del mes, ¿no? La máxima demanda del mes también es utilizada para las valorizaciones de potencia. Entonces, este, hay intereses y justificados para que se evalúe esa denominación o esa diferencia entre las horas media y las horas punta, porque al final en las horas medias existe en realidad se evidencia que es donde más se consume. Entonces eso también podría ayudar a empresas interesadas en invertir en tecnología solar. Pero bueno, eso todavía son discusiones que van a tomar su tiempo. De momento, no hay un plan para corregir, no sé si el término corregir o evaluar esto, este, pero ese es el comportamiento de la demanda. ¿Qué más podemos mencionar acá? Bueno, ven que hay tres gráficas, el ejecutado, la promoción diaria y la promoción semanal, ¿no? O sea, quiere decir que con una semana de anticipación se ha proyectado esta demanda, la que está en verde, una tonalidad más oscura, pero ya un día antes hice algunas correcciones, han salido algunas centrales y también, bueno, también he podido revisar cuál va a ser la demanda con mejor anticipación, porque también tengo datos más recientes, tengo conocimiento de lo que están necesitando las empresas días anteriores. Sin embargo, el ejecutado ya es digamos que la parte final y con lo cual se valoriza, ¿no? El ejecutado obviamente se parece mucho más a la promoción diaria que la promoción semanal, sin embargo, también hay sus diferencias.
Primero, las centrales RER entran a atender la demanda de centrales RER, las centrales hidroeléctricas, luego las térmicas, las centrales a carbón y finalmente las de gas residual, perdón, las centrales de diésel. Según el Decreto Legislativo 1002 para la promoción de la inversión para la generación eléctrica de uso de energías renovables, la RER se entienden como recursos energéticos tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz y la energía hidráulica, pero cuando la capacidad instalada no sobrepasa los 20 megawatts. O sea, todo lo que cumpla con esas condiciones se le considera este, como una RER, una energía renovable. Eso dentro de Perú, ¿no? Si vas a otro país, posiblemente a las centrales hidráulicas no las consideren como RER o de repente basta con que sean una capacidad instalada de 30 megawatts y ya sea RER, ¿no? Depende de cada país esas consideraciones. Las centrales RER tienen prioridad para el despacho diario de carga efectuado por el COES. Se consideran como costo variable cero, o sea, eso ya viene por decreto, ¿no? No es algo que el COES tenga poder de decisión, tiene que esperar el decreto que indique cuál es el costo variable para considerarlo. Y las centrales que usen RER despacharán siempre que estén en capacidad de hacerlo. Eso ya por decreto. En cuanto a la cogeneración, de acuerdo al 037-2006, el despacho de las centrales de cogeneración calificadas será establecido según los requerimientos de producción asociada al calor útil y tendrán prioridad en el despacho. Bien. El mercado de spot corto plazo es administrado por el COES. Este mercado se liquida en las transacciones de grandes bloques de energía y participan generadores y los distribuidores y usuarios libres hasta el 10% de su máxima demanda, de la máxima demanda que soliciten su registro como participantes. El COES toma en cuenta las inyecciones de los generadores y retiros realizados por sus clientes para liquidar las transacciones en el mercado de spot. ¿Qué se comercializa en el mercado de corto plazo? Bueno, se comercializa la potencia y la energía. La potencia está relacionada con la capacidad para obtener un resultado, ¿no? Sí es posible que puedas abastecer o no a determinadas condiciones. Les pongo un ejemplo. Nosotros en Contour Global, que manejamos las operaciones de las centrales eólicas de Cupiznique y Talara, tenemos instaladas centrales por casi 110 megawatts. Ya esa es nuestra capacidad instalada, pero se nos reconoce la potencia firme por aproximadamente 60 megawatts. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros realmente tenemos la capacidad solo para abastecer 60 megawatts, de acuerdo a los procedimientos del COES, ¿no? El procedimiento del COES nos dice que para calcular la potencia que eres capacitado de suministrar de manera firme, tienes que promediar los 36 últimos meses de operación en hora punta. Al final de todo ese cálculo nos indica de que nuestra capacidad firme es de 60 megawatts. Y con ese monto es lo que se nos remunera. Esto quiere decir que se nos está haciendo un justiprecio a la inversión que se realizó, ¿no?, en su momento. Lo mismo funciona para otras tecnologías, ¿no? Puede ser una central térmica, y lo cual únicamente, en ese caso me parece que está más asociado a la capacidad instalada de las térmicas. Sin embargo, también ellos están expuestos a pruebas, ¿no? ¿Qué pasa si en un mes una central térmica no entró en funcionamiento, pero sí estaba disponible para el despacho? No entró en funcionamiento porque simplemente el modelo del COES no lo eligió, pero ellos han invertido, ¿no?, en instalar esas centrales. Entonces necesitan un pago un pago garantizado, ¿no? Que de alguna manera haga una retribución a su inversión
y ese es justamente el pago por potencia. A pesar de que no entró en servicio, ¿no? Estamos hablando de una central térmica que no entró en servicio, sin embargo, también reciben pagos por potencia, porque han estado disponibles para el despacho, y bueno, de acuerdo al PR 25, también cuando fueron elegidas para arrancar a manera de ensayo, sí pudieron arrancar o de repente nunca fueron elegidas durante el mes, ¿no? Vamos a hablar más adelante del PR 25, en el cual manejan el cálculo de la potencia firme. Está indirectamente relacionado al pago de la potencia firme, pero es básicamente la idea, ¿no? Del pago por potencia, de la capacidad para obtener un resultado. La energía es el resultado a obtenerse. Energía igual a potencia por el tiempo. 5 kWh, 5 kWh, o también 1 kilowatt abastecido en 5 horas, ¿no? ¿Qué remunera la potencia de la energía? Vemos el costo total de la operación y, digamos, el número de unidades producidas en megawatt hora. La potencia remunera los costos fijos o parte de los costos fijos, y la energía remunera lo que son los costos variables, ¿no? Los costos variables va a depender en base a cuántos megawatts estamos generando, ¿no? Conforme más megawatts hora generemos, vamos a recibir un costo, o vamos a tener un costo mayor de operación. Varía de acuerdo al número de unidades producidas, y los costos fijos son independientes del número de unidades producidas. O sea, no importa no importa qué unidades produzcas, como mencioné, puede ser que en un mes no produzcas nada, sin embargo, recibes un costo fijo, ¿no? Y está asociado, bueno, a la inversión, seguros, gastos administrativos, etc. Los costos fijos son reconocidos a través del pago por potencia, capacidad instalada de generación, y los costos variables son reconocidos a través del pago por energía, costo marginal del corto plazo. Bien. ¿Cómo se fija el valor de la energía? Mediante el costo marginal de corto plazo, ¿no? Es el costo de producir una unidad de energía adicional en un momento dado. Mencioné en una clase que nosotros podemos acceder a unos costos marginales en tiempo real, que en realidad son los costos marginales de la media hora anterior. Por ejemplo, ahorita podemos ver cuánto fue el costo marginal a las 10:30 en todas las barras del CEIM. Ahorita estamos en base. No, perdón, estamos ya en hora media. Ahorita está casi, me parece que serían $22, pero en horas de la tarde es posible que llegue hasta 24, 27. Bien. Se calcula después, se calcula después del despacho. Bueno, por ejemplo, vimos que ahorita podemos ver lo que pasó a las 10:30, cuánto va a ser el costo marginal, en base a todas las centrales que despacharon durante el día, cada 15 minutos, y se calcula cuánto hubiese costado generar una unidad de energía adicional. O sea, ¿qué nos quiere decir un costo marginal de $24? Quiere decir de que, de acuerdo a la demanda establecida, ¿cuánto pagaría un megawatt hora adicional? Si es que la demanda sube en un megawatt hora, ¿a cuánto pagaría ese megawatt hora, ¿no? Entonces eso ese sería el precio del costo marginal. Con el reglamento del mercado mayorista de electricidad se identifica dos variables: el costo marginal de energía y el costo marginal de congestión. Principal costo marginal de energía, el costo marginal de congestión casi es cero. El cálculo diario de manera referencial y provisional, y toda la energía inyectada por los generadores será reconocida en base al costo marginal. O sea, es toda la energía que tú inyectas. Bien. No creo que energía, vamos a ver en este gráfico, tenemos varios generadores, inyectan la energía a las barras de transferencia, y de esos mismos generadores
van a retirar energía para sus usuarios libres y sus usuarios regulados. Esta información de cuánto van a despachar los generadores es analizada en el despacho y el despacho al final eh, determina cuánto va a ser el costo marginal de ese despacho, ¿no? Son generadores, eh, eólicos, solares, térmicos, hacen el ranking. Ese ranking y también depende de cuánto fue el resultado del despacho, ¿no? Puede ser de que yo haya proyectado una operación en la cual tengo bastante presencia hidráulica, sin embargo una central hidráulica sale de servicio y hace que el costo que entren más centrales térmicas. Al final de todo ese resultado del despacho, tengo un costo marginal utilizado en la valorización. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de electricidad en cualquier barra del sistema y varía por barra o nodo. Y esta valorización también se utiliza para los pagos entre los generadores, ¿no? Como mencioné, bueno, una forma más didáctica de ver esto, si una central térmica no ha inyectado, pero retira porque tiene contratos de suministro, al final esta central térmica lo que hace es pagarle a los generadores que inyectaron la energía, que fue la que utilizó para cobrar a sus clientes, ¿no? Hablemos de centrales térmicas, no sé, principalmente diría que son las de alto costo variable. Entonces, estas centrales eh, muy probablemente no sean elegidas para el despacho, pero y por lo mismo no entran en algunas horas del mes o algún periodo del mes, pero en ese mismo periodo del mes han estado consumiendo sus usuarios, ¿no? Entonces, ¿quién la abasteció? Otras empresas, bueno, y a esas empresas hay que pagarle, ¿no? Esa empresa térmica termina pagando a los generadores. Bien. ¿Aló? Ingeniero, Mandaron la pregunta al chat. ¿Sí? ya son las 11 para el pequeño receso. Sí, muchas gracias. Entonces nos vemos a las 11:10. Gracias. Ingeniero, ingeniero, sí ya puede continuar. Su audio está apagado, ingeniero. Perdón, pensé que estaba prendida el audio. No se preocupe. Retomamos entonces. Bien, vuelvo a explicar este diagrama de flujo sobre las valorizaciones.
Existen generadores que inyectan energía por las barras de transferencia. Digamos que muchos generadores inyectan, por ejemplo, en la zona de Chilca, pero también firman contratos de repente con empresas al norte del Perú. O en cualquier barra de transferencia donde puedan ellos hacer sus retiros, ¿no? En Lima o al sur. Ya como vimos, el mercado mayorista permite firmar contratos sin importar la ubicación geográfica, basta que estemos interconectados. Entonces estos generadores inyectan la energía, estos mismos generadores asumen el retiro de energía de sus clientes. Esta misma inyecciones de energía determina un despacho. Esta generación se hace con distintas tecnologías: hidráulica, térmica, eólica, solar. Entonces, ese mix de tecnologías nos obliga a pensar en un despacho óptimo. Este despacho óptimo tiene como resultado indirecto los costos marginales, ¿no? Los costos marginales es el costo de la unidad adicional de electricidad en base a este mismo ranking, ¿no? Hablemos solo de la última media hora que pasó. O sea, la última media hora que pasó, vimos que el costo marginal está en 92 soles. Quiere decir que un megawatt hora adicional en esa media hora costó 92 soles, ¿no? Y ese es el costo marginal que se utilizaría. Ahora, hay distintos precios por cada barra. Esto también debido al factor de pérdidas, ¿no? Desde que yo inyecto, mencioné el ejemplo, en Chilca, para que llegue luego esa energía al resto del país. Por ejemplo, mi barra está en Talara, o mi barra está al sur en Tacna. Toda esa energía pasa por un sistema de transmisión, y ese sistema de transmisión también tiene un factor de pérdidas. Entonces el costo marginal también está afecto a esa distribución geográfica. Estos costos marginales entran a la valorización al final del mes, ¿no? Otro aspecto a considerar, que estas valorizaciones no se pueden hacer todos los días. Sería un ejercicio exhaustivo y que no brinda valor real a las empresas. Aparte que estos costos marginales, como mencioné, tienen que ser auditados, ¿no? Tienen que ser auditados, revisados, publicados. Si hubiera algún reclamo, ser presentado a tiempo. Entonces, eso hace de que la mejor decisión para estas valorizaciones se haga una vez al mes. Cuando salen las valorizaciones, sale el día 10 del mes siguiente al mes al cual se refiere dicha valorización. ¿Dónde puedo conseguir la información de las valorizaciones? Muy bien, vamos a la página del COES. Podemos ir al mercado mayorista, inclusive ya tiene un apartado propio. Vamos a liquidaciones del mercado mayorista de electricidad. Vamos a mercado de corto plazo. Aprovecho la oportunidad para mencionar que el mercado mayorista de electricidad tiene que cubrir dos cosas, ¿no? El pago por los servicios de energía y de potencia, que los vemos en el mercado de corto plazo, así como también los cargos asociados a dicha generación de energía. Hay pagos que hacer a las inversiones para la reserva fría, o también para el sistema garantizado, sistema de transmisión. Entonces todo esto se ve en el mercado de corto plazo. Son justipagos que se tienen que hacer y que están indexados a los pagos al informe de pagos de potencia. Entonces acá vemos liquidaciones del BKA, valorizaciones de energía activa. Hay BTP, valorizaciones de potencia. Tenemos de los últimos años, bueno, el último siendo el de abril, que fue publicado el 10 también, como mencioné. Estos
estos archivos son de acceso libre. Y también tenemos en el mercado mayorista de electricidad pagos a los servicios complementarios e inflexibilidades operativas. Estos servicios complementarios involucran la reserva secundaria que mencioné. Nosotros en Perú tenemos, de acuerdo a norma, que operar a 60 Hz, ¿no? Ya, ahora, operar a 60 Hz es solo el nominal. Sin embargo, hay una tolerancia para la frecuencia, ¿no? Que oscila entre 59.64 y 60.36 Hz. Ya, pero mantener en ese rango la frecuencia requiere de tener reservas, o sea, que atiendan salidas de demanda o salidas e ingresos de demanda y también salidas de generación. Entonces, podemos ver acá que, bueno, la frecuencia, como mencioné, tiene su rango entre 60.36 y 59.64. Nunca va a ser exacto en 60.0000. Obviamente hay tolerancias, pero mantenerlo en este rango requiere de que hayan estos servicios de reserva primaria de frecuencia y reserva secundaria de frecuencia. Esta reserva primaria de frecuencia es obligatoria a todas las centrales de mayores a 10 megawatts, sin incluir las centrales RER, pero el mercado de reserva secundaria sí es opcional, o sea, es voluntario. Si es que quieres participar, participas, propones tu oferta y tu reserva secundaria, lo vimos en el caso de Cheves, muy probablemente sea por esa oscilación en la generación de la central de Cheves sea a causa del despacho de reserva secundaria, ¿no? Podemos ver acá si está reserva secundaria. Pero... Y bueno, Cheves podrías encargarse de esto porque tiene una represa de regulación horaria. Entonces eso le permite participar. Otras centrales que también pueden participar con facilidad en el mercado de reserva secundaria, son las centrales térmicas, ¿no? Que también pueden aumentar y disminuir su energía. Entonces, vemos las valorizaciones, vimos que está en la página web del COES, en la pestaña de mercado mayorista de electricidad. Ahí vamos a ver de que todos estos pagos entre generadores se designa, por ejemplo, a las centrales de ENGIE y ENEL, que le pagan a las centrales eólicas, de energía eólica, Cupisnique, Talara, por la inyección de energía que ellos hicieron. Eso que me indica de que usuarios regulados o libres de ENGIE y ENEL consumieron energía que fue inyectada por esos dos parques eólicos, ¿no? ¿Cómo se fija el costo marginal de corto plazo? Va de acuerdo al procedimiento del PR07, cálculo de los costos marginales de energía de corto plazo. Hay un despacho ejecutado, se califican las unidades operadas, o sea, el famoso ranking. Luego hay costos variables de cada una de estas unidades operadas y hay un factor de pérdidas que está asociado a la transmisión, ¿no? Estos costos variables de las unidades de generación es trasladado a la barra de referencia con los factores de pérdida. Luego se ordenan de menor a mayor en función al costo variable y el mayor valor representa el costo marginal. O sea, el costo marginal en el cual se atiende a ese megawatt hora adicional que pudo haberse presentado de parte de la demanda. Luego, este factor de pérdidas también es utilizado en el costo marginal en barras de transferencia y en barras de generación.
¿Qué puede haber pasado? Hay que tener claro que hay un principio de compensación también, ¿no? O sea, yo no puedo estar, o una empresa no puede estar participando en el mercado eléctrico y tener pérdidas por algo a lo cual no puede ser atribuido a mi operación. O sea, si es que yo operé una central con un costo variable alto, soy una central diésel, entré y el costo marginal nunca, no subió, pero mi costo variable sí es superior a ese costo marginal, alguien me tiene que retribuir, ¿no? ¿Y qué pudo haber pasado ahí? Es que yo estaba en operación, sin embargo, eh, como yo ya llegué a mi tope, y de todas maneras, eh, y de repente yo tengo por mi propio diseño que operar 7 días seguidos. Entonces estoy operando 7 días seguidos, sin embargo, han habido disminuciones de demanda, pero yo tengo que seguir operando a esa potencia, ¿no? Entonces, a una potencia mínima. Y bueno, durante esos 7 días, mi costo variable no ha cambiado, mi costo variable sigue siendo superior al costo marginal, entonces se me tiene que retribuir de alguna manera. ¿Cómo se hace eso? Bueno, también por el principio de compensación, en la cual se le paga a estas empresas el, la inflexibilidad operativa que le llaman, ¿no? Que justamente vimos en la página web del COES, también hay cálculos para retribuir a las inflexibilidades operativas. Tenemos el costo marginal, ¿qué pudo haber pasado? El costo marginal, yo tengo mi costo variable y mi costo variable es menor al costo marginal, entonces yo tengo un ingreso, ¿no? Un ingreso adicional. Yo tengo el costo variable igual al costo marginal, entonces yo soy la central que ha determinado cuál es el costo marginal de todo el sistema. Pero ¿qué pasa si mi costo variable es superior al costo marginal? Entonces hay un diferencial que se me tiene que compensar, ¿no? Ese básicamente la idea. Acá, un costo variable, en este ejemplo, claramente podría ser el ejemplo de las hidráulicas. Las hidráulicas, costo variable casi cero, pero el costo marginal siempre es superior porque es generalmente asignado a una central térmica a gas. Entonces, en esos casos, tengo unos ingresos, ¿no? Un adicional. Y bueno, en este segundo escenario principalmente están las centrales de gas natural, el cual el costo variable que ellas tienen es el costo marginal que determina todo el sistema. En este otro caso, bueno, las centrales diésel podrían estar, ¿no? Consideradas, donde ellas entran con costos variables altos, en el cual el costo marginal está por debajo y bueno, hay una compensación que tiene que realizarse debido a su propia inflexibilidad. Esta es la situación del costo marginal de los años 2000 a 2015. Hay que centrarnos en el año que pasó en el año 2008. Hubo un año de sequía. Entonces, cuando hubo una sequía, año seco le llaman, al haber menos inyecciones de energía hidráulica, la energía que empezó a cubrir la demanda era las centrales térmicas, muchas veces, y en muchas horas las centrales a diésel. Entonces eso hace que el costo marginal esté alto, ¿no? Y bueno, en estos escenarios de aquí, por ejemplo, si tú tenías contratos, podías salir en pérdida, ¿no? Porque tu contrato de repente era por $20, pero el costo marginal está en 200, ¿no? $200. Entonces, has tenido que comprar a $200 para abastecer a tu contrato en $20. Y bueno, otra posibilidad que pudo haber pasado era que si tú eras una empresa que quería ser usuario libre, no podías conseguir a nadie que te ofrezca un contrato, porque esas empresas preferían inyectarlo al costo marginal, ¿no?
O sea, para firmar un contrato en aquellos años, tenías que, tenían que haberte puesto un precio muy alto que cubra estos costos marginales. Y muchas empresas preferían no pagar o firmar contratos de ese tipo. Y bueno, vemos cómo ha evolucionado la tarifa en barra, también ha ido aumentando en los últimos años. Esta es la foto de los últimos 13 años, desde el 2009 que vimos al inicio. Vemos que la tarifa de energía en Lima ha ido creciendo y el costo marginal también ha estado corrigiéndose para estar. Lo ideal es que el costo marginal también esté por debajo de la tarifa de energía, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría si el costo marginal está por encima? Las distribuidoras no conseguirían un contrato, ¿no? Porque los generadores preferirían inyectarlo al spot. En cambio, cuando el costo marginal está por debajo de los precios de tarifa, sí hace sentido que yo como generador firme un contrato de suministro para una distribuidora, porque este es un precio definitivamente mayor. Energía. El costo variable de una unidad o central de generación se fija en función a costos auditados. En el caso de las centrales térmicas se compone así. Hay costo variable, es un costo variable combustible, netamente que viene del combustible. Para el cálculo de estos costos variables se usa comprobantes de pago. Esto de la declaración se permitía hasta junio del 2021. A partir de julio del 2021 ya son costos reales. Y en este caso fue una corrección que se le hizo al CEIN. Era necesario, hay muchos puntos a favor, muchos puntos en contra sobre la decisión, pero algo que digamos que salió como resultado de que ya se utilicen costos reales para determinar los costos variables de las centrales a gas, es que ahora vemos que están entrando muchos más actores a invertir en tecnología eólica, ¿no? Ya se ha declarado el interés de Acciona, o ya firmó, de hecho, ya están iniciando la construcción de un proyecto de 100 megawatts, me parece, en la zona de Marcona. También se están desarrollando varios proyectos eólicos. Y bueno, eso siempre es buena noticia también para nosotros, ¿no? Más posibilidades de crecimiento. Pero salió como resultado de esta declaración. Bueno, también depende, esas inversiones también vimos de que depende de que haya una demanda, ¿no? dispuesta a pagar, bueno, la inversión de estas centrales. El costo variable también de las centrales térmicas también tiene una parte del no combustible que está asociada a los mantenimientos, sustentados a través de informes técnicos y aprobados por el COES, ¿no? O sea, hay una parte en la cual se tiene que ingresar, también se modela tanto la variable no combustible como la variable combustible. La variable combustible, me parece que estaba en $3 por megawatt hora, si mal no recuerdo, y lo podemos ver luego en uno de los archivos de Yepana. Y bueno, como mencioné, depende de los mantenimientos, también asociado a horas sombra, etc. Para las centrales hidráulicas no es necesario el reconocimiento de costos. La ley de concesiones eléctricas establece que se le reconocerá el costo de sólidos en suspensión. La única empresa que se ha alineado a estos costos me parece que es la de Cerro del Águila. Lo vimos en el archivo de costos variables. Y el resto solo tiene ingresos por el canon de agua, ¿no? Que está más o menos en $0.5.
Diapositivas del día 1, mostré cuánto era el costo marginal cuando una central hidráulica era la que terminaba el precio. Más o menos un sol, que son casi 0.4 dólares, ¿no? Y ese valor viene del canon agua. Bien. Esto se sustenta mediante un informe técnico aprobado por el COES. La mayoría de centrales del Perú tienen costo cero. 0 o 0.4. Ese es el canon agua. ¿Qué pasó después de la reforma? En 1998, el coeficiente de electrificación 70%, ahora, y en Lima se elevó hasta el 100%. Luego de las reformas, el 76% de la capacidad de generación pasó a manos de privadas, así como el 100% de las líneas de transmisión y el 65% de las ventas de distribución. Compromiso de inversión destinado a incrementar el parque generador en 560 megawatts y ampliar la cobertura, ¿no? Esto pasó luego de la reforma, varias empresas vieron potencial de crecimiento en Perú y empezaron a invertir en proyectos de energía. Entre 1994 y 1997 se desprivatizaron 10 empresas por un total de 1.433 millones de dólares. De una condición deficitaria donde habían cortes de suministro, porque no se podía atender a la demanda. El 2000 o 1999 se alcanzó una reserva de 50%. O sea, centrales que estaban fuera de servicio, pero disponibles para entrar en funcionamiento en cualquier momento. Capacidad de generación pasó de 2.800 megawatts a 4.780. Pérdidas de energía pasaron de 21% a 11% en 1999. ¿Qué sucedió previo al 2004? Entonces ya estamos hablando que ya pasamos el proceso de reforma en el 92, pero de todas maneras habían correcciones que hacerse, ¿no? Antes del 2004, el modelo de competencia mayorista sufrió un agotamiento. Como comenté, no había incentivos para firmar contratos, por ejemplo. No creció la oferta eficiente, o sea, no entraron muchos más proyectos. No se previó también el incremento de la demanda, ya que no hubo riesgo de racionamiento también, ¿no? La curva de oferta tenía una pendiente muy alta. Creció el país y con ello la demanda. Seguía el 2004, sequía en el 2004, más severa de los últimos 10 años, subieron los precios. Y los generadores se quejaban que la tarifa en barra era insuficiente porque no les permitía recuperar su inversión. Negativa de generadores a contratar con distribuidores a tarifa en barra. Eso lo mencioné en esta diapositiva acá. El costo marginal en los años 2004 está por encima de la tarifa en barra. Prefieres inyectar a costo marginal, ¿no? No hay incentivo real para que puedas firmar contratos con distribuidores. Situación que ya se corrigió, ¿no? En años posteriores. Ahora estamos con un costo marginal por debajo de la tarifa en barra. Entonces, si te es rentable o si te es conveniente firmar contratos con la tarifa, a precio de tarifa. Los distribuidores igual siguieron retirando energía y potencia del CEIN. Ocinermin alegaba que los generadores estaban cartelizados, que se habían puesto de acuerdo. Como era un mercado pequeño y controlado por transnacionales, no tenían incentivos para cometer nuevas inversiones. Esa era la realidad, pero no era posible cortar el suministro. Los retiros sin contratos se producían en puntos donde concurrían con otros contratos. Los usuarios regulados continuaban pagando por el servicio y habían efectos políticos, sociales. Bueno, y ahí hubieron varias preguntas, ¿no? O sea, ¿qué se necesitaba para tener un mercado competitivo? Que haya muchos compradores y muchos vendedores, de tal manera que el poder de mercado esté a ambos lados.
Demandantes y oferentes responden a los precios, los mercados líquidos y eficientes, libre acceso a facilidades esenciales y el tratamiento de los subsidios y el control del medioambiental no interfieran con el funcionamiento del mercado. Esto sacado del libro Making Competition Working Electricity. Entonces era necesario tener muchos más compradores y muchos más vendedores, ¿no? La pluralidad de compradores y vendedores sin poder de mercado. Si bien el modelo en el 92 estaba diseñado para evitar el ejercicio de poder de mercado en el mercado de corto plazo, ello sí era posible en el mercado de contratos. La idea no era de que haya un poder de mercado en el mercado de corto plazo, ¿no? El mercado de corto plazo tiene su propia metodología en la cual se determina todo por el costo marginal. Pero el mercado de contratos sí era algo que se podía, de alguna manera, controlar, ¿no? O ayudar a que corrijan ciertas distorsiones. Entonces, habían costos auditados y un despacho centralizado. Mientras más competidores entren al mercado, esto disciplina a los ofertantes, ¿no? O sea, ya, digamos que de alguna manera, si entran otras empresas que son más eficientes, obligan a los que estamos, o las empresas que están actualmente en el SEIN, a volverse eficientes también. En un mercado competitivo, los ofertantes pugnan por atraer clientes a través de la calidad y el precio de su producto. En el caso de electricidad, no se sabe, es una pregunta, ¿no? Si esto es posible en el mercado de corto plazo. Como todos necesitan energía, en realidad, tú ofrecer una mejor calidad, realmente no sé qué tan cierto sea que tú puedas atribuirte la calidad del producto, ¿no? Al final la calidad viene de toda la regulación. Muy bien, para la oferta, esa es la curva de oferta. ¿Qué pasa cuando un bien sube en precio? Si sube en precio, lo que va a suceder con un mercado es que ingresen más competidores. ¿Por qué? Porque, bueno, si el precio marginal, por ejemplo, sube, lo que va a suceder es que más empresas van a estar interesadas en invertir en ese sector, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos ahora con el costo marginal que ha subido a partir de julio del 2021, puede ser que haya desencadenado el ingreso de mayores ofertantes o de empresas interesadas en invertir en proyectos eléctricos en el Perú. Entonces es un resultado, ¿no? De un incremento en el precio. Si un generador retira una central unidad y el costo marginal sube a tal nivel que su potencia restante provee ingresos suficientes que permitan cubrir el déficit de ingresos por el grupo retirado y además obtener una utilidad. O sea, esto quiere decir que si un generador o sea, saca fuera de operación comercial alguna de sus unidades, ahí esto hace que el costo marginal incremente. Y bueno, ese incremento del costo marginal hace un incentiva de que otras empresas más ingresen al mercado. El rol de la oferta en el mercado eléctrico, ¿no? Para hacer posible la competencia en mercados eléctricos, es necesario tener un sistema interconectado sin congestiones y expandirlo lo más posible. Las interconexiones internacionales pueden ayudar en este sentido. Hay que alentar el acceso a oferta nueva. Una pregunta: ¿el Estado debe concluir el proceso de privatización de centrales de generación para alentar inversiones en generación? Bueno, ahí también era un debate, ¿no? Sobre Electroperú, si se iba o no se iba a privatizar el Mantaro. En aquellos años, me parece que la decisión fue muy buena de no privatizarlo, debido a que ya era demasiada potencia para que otra empresa se encargue y podía haber manipulación, ¿no? Podían ellos fijar el costo marginal. Entonces, para tener algún tipo de control, se hizo bien mantener a Electroperú. ¿Cómo estaba la oferta el 2004?
habían, bueno, solo 4 grandes grupos, el Estado con Electroperú, EGASA, Sangabán, GEMSA y Egesur, que representaban el 34%. Endesa, con Edegel, EPSA, Etevensa, del 33%, Duke Energy o Egenor, 12.4%, y en estas otras pequeñas partes, ¿no? Acá vamos a verlo gráficamente. El Estado tenía el 43%, en el Duke y otros. Pero básicamente estos 3 grandes grupos manejaban toda la oferta, ¿no? Entonces, no existía un número importante de generadores, no eran tomadores de precios. Era relativamente pequeño también, era solo de 4.367 de potencia y 21.900 gigawatt-hora de energía. Ahora estamos por los 54, se ha casi duplicado, un poco, no, ha aumentado en 150% por lo menos. Hay zonas que operaban aisladas, Iquito, Madre de Dios, Moyobamba. Las pocas empresas privadas operando en el mercado peruano eran controladas por grandes transnacionales y no había intereses en introducir competencia eficiente que flexibilice la oferta, ¿no? En cuanto a la demanda, se puede decir que tiene una mayor participación que los vendedores en la fijación del precio. Por ejemplo, si aumenta el precio, yo me voy, ¿no? O sea, de repente no me cierran los números y no requiera de esa energía. Es un comportamiento propio de la demanda. Proyectos mineros que de repente hacen sus proyecciones de venta y todo, pero si les dicen, sabes que el precio va a aumentar, evalúan y dicen, mejor no ingresamos en ese mercado porque el precio de energía no hace rentable mi inversión, entonces me retiro. Pero por lo mismo, que tienes un poder de negociación como usuario libre, tú puedes fijar el precio, ¿no? De hecho, en los procesos de licitación de energía que he podido presenciar o de alguna manera enterarme, son los clientes los que al final deciden a qué empresa comprarle, ¿no? Una empresa minera va a recibir oferta de distintas empresas y al final esa empresa es la que decide a qué precio va a comprar. Eso es lo que está pasando actualmente en la demanda del mercado eléctrico, ¿no? Es la demanda la que al final fija el precio. Y como vimos en los contratos de Sinermin, al menos en los que hemos podido ver, están entre $35 por megawatt hora y 40. Ahí nuevamente, ¿no? Si quieren curiosear un día, pueden entrar a la página de Sinermin. Y a ver, pues lo muestro si no rápidamente. Sinermin. A lo que es electricidad, en generación, contratos de usuarios libres, y en contratos de usuarios libres ustedes pueden buscar de la empresa que gusten. A ver, por ejemplo, acá están, creo que son las últimas que se han firmado. Podríamos ver acá, por ejemplo, esto. Acá solo está ampliación de lo único que no van a poder encontrar de repente son los contratos con los distribuidores. Eso sí no está obligado a publicarse. Pero me parece que sí podríamos encontrarlo de alguna manera. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Este contrato fue firmado a $29 por megawatt hora en la barra de Piura. ¿Qué quiere decir eso? Que para la empresa generadora, esta cifra les genera ciertas ganancias y la proyección de los costos marginales que ellos tienen indican que el marginal va a estar por debajo de esto, entonces al menos están consiguiendo un precio superior al costo marginal, ¿no?
no dice lo que quiero buscar también es el plazo, porque eso también es importante para analizarlo. No está. Ahí lo exploramos después. Bien, entonces son importantes. A ver, fijan el límite superior. La demanda al final vimos que muy probablemente para esa empresa que acabamos de ver, era la mejor oferta que recibieron, ¿no? Otras empresas de repente les ofrecieron mayores precios, 30, 32, entonces, entonces es que voy a elegir el que me ofrezca menos, la empresa que ofreció menos fue en él, entonces firmo con él el contrato. Al aceptar la última oferta, fijan el precio, es el precio más alto que el mercado está dispuesto a pagar y son importantes hasta quienes rechazaron precios. La demanda hace que los mercados funcionen porque activan la competencia. Si la demanda no reacciona a los precios, seguirá consumiendo, incluso cuando haya escasez. Un ejemplo fue la crisis de California, ¿no? La demanda se reduce cuando el precio sube y se evita el racionamiento y fija el costo de racionamiento. Sí, o sea, cuando ya firmas un contrato de suministro, bueno, esa empresa con la cual firmas el suministro o esa empresa de generación ya está obligada contractualmente a asegurar ese suministro para atender tu demanda, ¿no? Entonces eso de alguna manera también evita el racionamiento. Cuando la mayoría de compradores, excepto los muy pequeños, están expuestos a las variaciones de precio, pueden influir directamente en el mismo tomando o no precios. O sea, si un comprador ve que los precios son muy altos, decide no tomar, ¿no? Simplemente no tomo, no consumo y también influyo de alguna manera en la evolución del mercado. ¿Cómo estaba la demanda del 2004? En el Perú, los usuarios libres y usuarios regulados no tenían incentivos ni medios para responder a las señales de precio del mercado de corto plazo. Tampoco habían medios, ¿no? No era tan, como les comenté, no había tanto incentivo para que las empresas de generación firmen contratos de suministro, por lo mismo que el costo marginal era muy oneroso. Los usuarios regulados pagan estimaciones de precios promedio de 2 años hacia adelante y un año histórico. Bueno, esa era la metodología, ¿no? que se aplicaba en esos tiempos. Los usuarios regulados pueden acceder a precios de punta y fuera de punta, pero no reaccionan frente a otras fluctuaciones de precios. Los costos marginales se calculaban terminando al mes operativo. Para participar en el mercado de corto plazo, es importante que los compradores cuenten con información oportuna y suficiente sobre los precios de transacción. En el mercado de contratos, la demanda se ha incrementado y existe flexibilidad frente a variaciones de precios de mediano y largo plazo, más no hay impacto en el mercado de corto plazo. Esta era la situación de la demanda del 2004. Las empresas distribuidoras tenían cerca del 61% y las generadoras que firmaban con usuarios libres el resto. Esto es cómo se comporta la demanda en el Perú actualmente. Y lo mencionamos. Ahora, para fortalecer la oferta, se necesita atraer nuevas inversiones y nuevos agentes. Al no haber condiciones para competencia en el mercado, se recurre paralelamente a la competencia por el mercado. Hay que disciplinar a los generadores existentes con la sola amenaza de que entren nuevos o que aumente la competencia, ¿no? Existen subastas que determinan la entrada de nuevos ofertantes. Se identifica con anticipación las necesidades de suministro y bueno, se reduce la participación administrativa en la fijación de precios regulados.
Lo importante también es que se tiene que fomentar los sistemas de transmisión, ¿no? O sea, no basta con fomentar que vengan empresas de generación, sino también que exista la suficiente red para que pueda llegar a todos. Las congestiones de redes también destruyen mercados, ¿no? Si hay congestión, ¿qué quiere decir? Que las líneas de transmisión llegan a su tope, simplemente se tienen que empezar a operar centrales de mayor costo, ya porque no hay forma de transmitir energía eficiente. Si tú tienes, por ejemplo, concentrada toda la producción de generación eficiente en el centro y ocurren incrementos de demanda como hace unos años en el sur, pero tu red de transmisión es muy pobre, en el sur tienes que empezar a arrancar grupos diésel o grupos de centrales térmicas. Entonces, ¿de qué sirve que hayas tratado de incentivar la llegada de competencia, o sea, de generadores, si es que tu red de transmisión no ayuda a solucionar estos problemas, ¿no? Que pueden ocurrirse por incrementos de la demanda? Las congestiones les da ventaja a los generadores ubicados en los sistemas congestionados. Claro, si tú eres una central térmica y estás ubicado en una zona congestión, por ejemplo, si ya no hay forma de que llegue la energía en Arequipa y empiezan a haber incrementos de demanda por los propios proyectos mineros, entonces ahí te es conveniente poner tu central térmica, ¿no? De tal manera que aprovechas la congestión y tú prácticamente fijas el precio marginal de esa zona. Bueno, las licitaciones de energía eléctrica se implementan cuando los modelos se agotan y hay problemas con el esquema marginalista. No emite señales atractivas al mercado. Se busca asegurar condiciones para un abastecimiento de la demanda. Buscan que el precio de los contratos de señales de expansión crea verdaderas señales de mercado y mecanismos claros de inversión en generación. Crea incentivos a corto plazo, menor costo y largo plazo. Incentiva la inversión. Lograr una valoración adecuada de la energía eléctrica y minimiza los costos de adquisición. ¿Por qué licitar contratos de suministro en el sector eléctrico? La búsqueda de esto es proporcionar y asegurar las condiciones adecuadas para un seguro abastecimiento de la demanda eléctrica. Mitiga incertidumbres y riesgos sobre los precios de energía, condiciones económicas, riesgo financiero, crecimiento de la demanda, riesgo regulatorio. Y los inversionistas tendrán una garantía de retorno de su inversión. ¿Cómo es que las licitaciones garantizan la seguridad del abastecimiento? Tenemos como Estado la obligación de tener el 100% de la demanda de los consumidores regulados, contratados. O sea, no puede haber un consumidor regulado al cual no se le deba de abastecer su demanda, sus requerimientos de demanda, ¿no? Claramente hay esa intención, ¿no? De que la energía llegue a todos los peruanos. Los contratos firmados a través de las licitaciones deben tener respaldo de producción firme. O sea, necesitamos que se garantice que lo que yo estoy firmando de suministro sea confirmado mediante una planta, ¿no? Si no tienes una planta instalada y la posibilidad de abastecerme, por ejemplo, ¿qué pasa si yo instalo una central térmica, pero no puedo confirmar de que tengo el recurso, ¿no? El combustible? Entonces, muy probablemente mi potencia firme deba ser cero, ¿no? Porque realmente no tengo la capacidad real de abastecer. Entonces, lo que se busca también es promover que los proyectos eléctricos ingresen y lo hagan de manera de que confirmen su capacidad de inyectar energía. Como el 100% de la energía está respaldada con generación firme, se garantiza el abastecimiento de la demanda en el largo plazo. Entonces tenemos generadores, consumidores y ganadores de licitación, inversores, ¿no? Ese es el círculo virtuoso del modelo de contratación regulada. Los generadores ofrecen una oferta mayor igual a la demanda.
Entonces, estos consumidores fijan el precio y estos consumidores, que somos nosotros, al final, este, al incrementar nuestras necesidades, también podemos promover la licitación para que entren más generadores, ¿no? Bueno, es un círculo virtuoso. Entran proyectos nuevos. Los generadores deben tener respaldo firme de energía también. Los consumidores deben estar 100% contratados. Bien. Yo creo que lo dejamos aquí. Liliana, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Sí, no hay ninguna, ingeniero. Ya. Bien, yo creo que les hago llegar la presentación y si no, no duden en escribirme por WhatsApp o mandarme unas preguntas que quieran profundizarlo por correo también. Recuerden que el examen va a ser el domingo 22 y creo que van a ser muy similar a la dinámica de la primera sesión. Entonces, preguntas generales del sector y con un pequeño un espacio de 30 segundos por pregunta para que puedan recordarla. No creo que les dé el tiempo para googlear. Y aparte que, no, una recomendación, no googleen, o sea, simplemente de lo que conozcan, respondan y bueno, no se engañen en realidad, no estén, lo importante es que investiguen, también lean. Voy a estar pasándoles algunos archivos también que puedan leer en sus tiempos libres. Al final, el curso puede terminarse, pero al final la idea es que si se quieren volver a especialistas en estos cursos, o al menos tener conocimientos, nociones básicas del mercado, mm, aprendan algunos términos generales, ¿no? Eso va es mi recomendación para, para este curso en general. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención, todos y todas. Buen fin de semana. Gracias, ingeniero, igualmente.